esquelético ya saben, ¿verdad? Que para ver hueso con todo detalle, pues tenemos las radiografías. Un poco más profundo el detalle, tomografía, y para ver tejidos blandos, ultrasonido, y mejor todavía, resonancia magnética. La única ventaja del ultrasonido sobre la resonancia es que el ultrasonido es dinámico, puede ser dinámico. De acuerdo a la fuerza ejercida al hueso y a la deformación elástica y plástica, puede, o sea, qué tanto pueda deformarse el hueso, en base a estos dos factores vamos a tener un punto de ruptura ósea. Por ejemplo, los niños sabemos que sus huesos son de alguna manera flexibles, ¿no? Medio flexibles, lo que no sucede en los adultos. Tenemos en cuanto a ver, es que estamos admitiendo ahí, a ver. Estas son las clases, esta diapositiva para mostrar las clases de fractura según el tipo de fuerza aplicada. Por ejemplo, si hay una fuerza que jala una distracción en ambos lados del hueso, pues vamos a tener una fractura transversa. También podemos tener una fractura oblicua, ¿sí? Si es una fuerza que comprime, o si es una fuerza que rota, tendríamos una fractura oblicua o helicoidal, o bien una fuerza que rompe el hueso, pero además lo angula, ¿sí? Si el traumatismo viene aquí lateral. También podemos tener combinado, ¿no? Varios tipos de fuerzas nos van a dar entonces diferentes tipos de fracturas. Y aquí también es importante mencionar cuál es el eslabón débil en la producción de las lesiones. Por ejemplo, en los jóvenes, más jóvenes que ustedes, en los niños, el eslabón débil es el cartílago de crecimiento que estaría en esta zona, ¿sí? Y sería la zona, si hay un traumatismo, es la zona que puede romperse, y miren cómo aquí se desvió el fragmento óseo que debería estar en este lugar. En los adultos, como ustedes, por ejemplo, la fuerza, el eslabón débil son los ligamentos, los tendones o los tejidos blandos. Los huesos de ustedes están fuertes en jóvenes, ¿no? Entonces, si hay un traumatismo, pues es más fácil que se rompan los tendones, los ligamentos, los tejidos blandos que los huesos. En cambio, en un paciente de edad avanzada, yo estoy en el intermedio, entre estos dos, en el paciente de edad avanzada con osteoporosis, si hubo un traumatismo, aquí no se rompe los ligamentos o tendones, se rompe el hueso propio, es la parte más débil del sistema musculoesquelético, de acuerdo a la edad, ese es el eslabón débil. Ahora vamos a hacer, déjenme ver si, mire, la importancia de la realización de dos proyecciones. Vean, por ejemplo, este paciente, una radiografía de tibia, en donde, bueno, con su férula y todo, ¿ven ustedes alguna fractura aquí? Creo que no. No. Que hasta para mí, que soy experta, está difícil. No la veo aquí, honestamente. Pero miren si tomamos una lateral. Miren la fractura, ¿sí? Lo mismo aquí, este codo, por ejemplo, tenemos, ahí lo estamos viendo en una proyección antero-posterior, o sea, AP, o sea, de frente, ¿no? Y no se ve nada malo, se ve un poco de edema en los tejidos blandos, pero vean la lateral, es una luxación de codo. Entonces, es importante la realización de dos proyecciones, mínimo dos, ¿sí? Y lo más frecuente es, las dos más frecuentes son, las dos de rutina que se toman son antero-posterior y lateral, o sea, de frente y de perfil, ¿no? Esas son como mínimos, se pueden tomar oblicuas y se puede angular el tubo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en músculo esquelético, pero las dos proyecciones básicas mínimas que debe tener una zona después de un traumatismo son AP y lateral, ¿de acuerdo? Miren, me encantó esta imagen porque, bueno, realmente cuando la vi dije, es que eso ejemplifica lo anterior que acabamos de decir, ¿no? Importancia de dos proyecciones, ¿no? Hay que ver las dos. Esta fue cortesía de alguien del grupo anterior. Miren, brazo de luxaciones
para que vean, bueno, varios imágenes, ¿no? Y se familiaricen un poco con ver las fracturas. Este codo, este hombro está luxado, ¿sí? Está volteado el húmero, la cabeza humeral está volteada y entonces eso es una luxación, ¿sí? Posterior. A veces sucede esto y a veces se impacta, se luxa y se impacta la cabeza. ¿Y cómo podemos ver eso? No es fácil verlo por imagen. Miren, estas dos proyecciones. El hombro normal es este. Este es un hombro anteroposterior normal. Ese es el húmero normal. Esta es la cavidad glenoidea y está en su lugar. Vean cómo aquí está volteada. Es el signo de la bombilla o foco, ¿sí? Cambia la forma de la cabeza humeral y entonces eso es por una luxación. Si le tomamos una proyección axial que se llama, bueno, ahí podemos ver que está luxado, y si le tomamos una tomografía, no se vería acá, no solo está luxado, porque esta cabeza debería estar en este lugar, no solo está luxado, sino que está, la cavidad glenoidea impactó y fracturó la cabeza humeral, ¿de acuerdo? Eso sucede en las luxaciones posteriores. Pero bueno, que les quede, que acuérdense, esta es la radiografía normal de hombro y esta, con el húmero rotado, es una luxación posterior. De columna ya vimos mucho, pero a ver, ¿está correcto este letrero? Sí está subluxado. ¿Quién me dice? O preguntamos. ¿No A ver, sería C5, C6? C5, C6. A ver, Eve, ¿quién es? ¿Quién habló? Lucero. Lucero. Evelyn, ¿tú qué opinas? ¿Es C5, C6 o es C4, C5? Evelyn. Evelyn Tuna o Evelyn. Yo diría que sí es C4, C5. Sí, válgame Dios, sí, acabamos de ver columna. Pues tiene razón Evelyn. Muy bien, Evelyn. Entonces no duden, por ahí quien dijo C5, C6, bueno, qué bueno que se equivoquen aquí en la clase, no duden. Acuérdense, ¿cómo contamos en la columna cervical? La vértebra larga es C2, no se les olvide, por favor. C2 es la vértebra larga, C1 solo es un anillo, ¿sí? C1, C2, C3, C4 y C5. El problema sí está en C4 y C5. Y siempre hablamos, apunten por favor, de la vértebra superior en relación a la inferior. He visto errores hasta de médicos ya. Hablamos de la vértebra superior sobre la inferior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí, ¿quién me dice? A ver, vamos a ver, Raúl Alonso, dinos, ¿cómo dirías todo, desde, esta es una radiografía, qué tipo de estudio es y hallazgos y diagnóstico? Por favor, Raúl Alonso, que no tiene prendida su cámara. Prendan su cámara, por favor. Sí, ahorita la prendo, doctor. De columna cervical. Excelente. Con, bueno, la subluxación de C4, C5. Subluxación de C4, C5. Pero ¿cómo? C4 sobre C5, o sea, se fue hacia adelante C4 o se fue hacia atrás C5. Fíjense qué importante, ¿eh? ¿Se fue hacia adelante C4 o se fue hacia atrás C5? Pues me parece. Hablamos siempre de la vértebra superior en relación a la inferior, ¿sí? O sea, no se les olvide. Por lo tanto es 2, 3, 4. Es una anterolistesis de C4 sobre C5, ¿de acuerdo? Y eso es por traumatismo. Pero bueno, eso fue un paréntesis, que habíamos visto columna. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo quiero saber un poco más, entonces le pido una tomografía y quiero ver rebanadas de esta zona, cortes transversales de esta zona para ver qué está pasando y miren con cuánto detalle
podemos ver la tomografía, está fracturado. Normalmente les pregunto, pero ya para avanzarle más rápido, está fracturado el cuerpo vertebral, hay un fragmento que está picando, entrando a canal raquídeo, y aquí hay médula, estoy en columna cervical, pero hay que ver si la médula no está lastimada, eso solo se ve con resonancia. Después tengo aquí una fractura de facetas articulares, tengo una fractura, ¿no? Una fractura múltiple, compleja, y eso solamente lo puedo ver por tomografía, ¿sí? Entonces me doy una idea en las radiografías, pero en articulaciones complejas, como es la columna vertebral, hay que hacer tomografía para saber el detalle óseo que está pasando. Y aquí en esta reconstrucción sagital de columna cervical, pues veo hallazgos muy similares a la radiografía. Indicaciones de la resonancia magnética en los traumatismos musculoesqueléticos, pues ya dije, las contusiones óseas, que es como que se estrella el hueso, ahí eso lo vamos a ver normal en radiografía, pero en resonancia sí podemos ver las contusiones óseas, podemos ver fracturas óseas ocultas, de hueso con cartílago, ya dijimos que cartílago solo se ve por resonancia, fracturas por sobrecarga, por ejemplo, los que caminan mucho, ¿no? De repente tengo el caso de una amiga gordita que empezó a caminar mucho y empezó a hacer mucho ejercicio. Sí, porque su hueso no estaba acostumbrado y luego cargando mucho peso, sobrecargó sus huesos. Fracturas de platillo de crecimiento se pueden ver por resonancia, necrosis avascular postraumática, diagnóstico precoz, ya habíamos dicho la clase pasada, y muy importante, lesiones de la médula y de las vainas radiculares, ¿de acuerdo? Aplastamiento de C5, a ver, yo cuento, 1, este C2, este C3, este C4, este C5. ¿Sí? Pero este conserva su altura y este está aplastado, comprimida. Y lo vemos también en la resonancia sagital, vemos el aplastamiento vertebral, también tanto en T2 como en STIR. ¿Sí? Y veo el edema óseo, está más blanquita la vértebra, ¿ven? Es edema óseo. ¿Ok? También puedo saber si ese aplastamiento está lastimando la columna, la médula espinal, si lo está haciendo, ¿de acuerdo? Incluso hasta una zona o edema. Imagen coronal, resonancia magnética en T2. Estas son las contusiones, miren, ¿sí? Tengo, este es T2, por lo tanto el líquido es blanco, por lo tanto el edema óseo, estas son las contusiones óseas que solo se ven por resonancia magnética. Se ven negras o hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, ¿de acuerdo? Esta paciente se rompió el ligamento cruzado, pues, cruzado anterior. Entonces, bueno, recibió una patada y ahí ligamento cruzado anterior, y eso solo lo puedo ver por resonancia magnética, ¿sí? Aquí hay una fractura femoral con lipohemartrosis, aquí veo 1, 2, 3, en este corte axial transversal de la rodilla, veo niveles de suero y material sólido de la sangre. Aumento en la densidad ósea del semilunar, vean los huesos normales de la mano y miren cómo este está más blanco de lo normal, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso, aquí hay que sospechar una necrosis de ese hueso, ¿sí? Es una complicación que sucede en las fracturas de los huesos del carpo, especialmente el escafoides, pero en este caso fue del... Si el fragmento blanco o esclerótico o aumentado de densidad no tiene riego sanguíneo. Todo eso lo podemos ver por radiografía. Aquí la lateral, aquí la resonancia magnética de carpo coronal, ¿sí? Miren los huesos normales y miren este que está fragmentado y distorsionada su forma. Si veo la rodilla, hubo un traumatismo, está inflamada la rodilla del paciente, pero sus huesos están íntegros, ¿sí? ¿Cómo puedo ver por qué están inflamados los tejidos? Por ultrasonido veo un artrosis, sangre. Y si veo sangre en una articulación, por cierto, hay algo grave, ¿sí? O sea, ruptura, o una fractura, o una ruptura del tendón, en ligamentos de tejidos blandos.
Indicaciones del ultrasonido en los traumas musculoesqueléticos. El ultrasonido ve muy bien el líquido, pues puede detectar derrame pleural. Detección de cuerpos libres intraarticulares, detección y evacuación guiada de colecciones infectadas, bursitis, siempre y cuando sean superficiales, patología tendinosa, fracturas de platillos de crecimiento y epifisiares en la infancia. Hay muchos tipos de fracturas. Miren, por ejemplo, esta que está desplazada y que incluso hay gas adentro porque seguramente tiene herida de tejidos blandos también y entra gas del exterior a la articulación. ¿Sí? Miren cómo está subluxada, fracturada, desplazada. A ver, una pregunta. ¿Cuándo decimos que una fractura es conminuta? Cuando tiene más de 2 o 3 Más de 2 fragmentos, ya, es decir que esta tiene 1, 2 y 3 fragmentos, es conminuta, ¿de acuerdo? Bueno, para que sane una fractura, los fragmentos tienen que estar juntos en la posición para que se forme primero coágulo y luego callo y luego hueso, ¿de acuerdo? Vean esta conminuta, terribles, digo, son fracturas pues, muy complejas y con muchos fragmentos. Más fracturas, una helicoidal, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es en la tibia, pero vean cómo llega hasta la articulación y cambia el tratamiento. Los ortopedistas es diferente si la fractura llega a la articulación, el tratamiento es diferente. Por eso es importante decir dónde están los trazos de fractura, ¿de acuerdo? Y es importante la posición de los fragmentos, les decía, ¿cuál de estos es la fractura que ustedes creen que va a sanar mejor? Nada. Y están en aposición, ¿sí? Aquí está desplazado, aquí hay distracción de fragmentos, aquí también está desplazado, bueno, aquí está cabalgado, perdón, aquí está desplazado, aquí está angulado, en fin. Todo eso hay que describirlo porque en la radiografía lo podemos ver. También es importante, como les decía, decir si hay fracturas intraarticulares como esta, porque casi siempre son quirúrgicas. De fractura del sacro, esta es su radiografía. ¿Ven la fractura? ¿Verdad que no es fácil verla aquí? En la resonancia se veían 2 zonas hipointensas en T1 y en T2 y vemos la fractura en la tomografía, ¿de acuerdo? Sí, fíjense, sí, no podemos verla en la radiografía y como la resonancia no nos habla muy claro del hueso, solo me dice que hay edema óseo y yo tengo la sospecha clínica, está indicado pedir tomografía, ¿sí? Y lo voy a revisar pedazo por pedazo a ver qué está pasando. Y aquí tenemos las fracturas, ¿sí? Del sacro. Por eso lo más importante es la clínica. Me puede decir un estudio que está normal, pero si yo sospecho, yo tengo que seguir investigando y saber qué estudios usar para seguir investigando. Este paciente con osteomielitis, ¿sí? El hueso tiene una infección y miren, es un... ¿sí? Aquí vemos la aterosclerosis de las arterias y ven la fractura. A eso le llamamos fractura patológica, o sea, es una fractura en un hueso que no está fuerte, ¿de acuerdo? Fracturas en tallo verde, que son como los tallos de las ramitas verdes que si tratamos de romperlas, pues no se rompen totalmente, ¿no? Como una rama seca. La rama verde no se rompe totalmente y eso sucede en los niños y por eso se llama fractura en tallo. ¿Sí? Miren, aquí vemos, este es anteroposterior y este es lateral. ¿Qué huesos son? Es la típica fractura del niño que se cae con la mano extendida y trata de detenerse con la manita. de radio y cubito. Radio y cúbito, muy bien. Entonces, sabemos que es niño porque tiene sus cartílagos de crecimiento, ¿no? Radio y cúbito AP, radio y cúbito lateral. Miren, cortical íntegra, cortical rota, ¿de acuerdo? Fractura en tallo verde, cortical íntegra, cortical rota, ¿sí?
Esta fractura se llama también en torus o fractura con presión o fractura, el otro día me dijeron un traumatólogo, en ojal. Bueno, miren, aquí se comprimió el hueso y tiene esta muesquita y eso es una fractura. Y tiene que ser tratada como una fractura, el niño le va a doler mucho. Miren la lateral, fractura en torus o fractura por compresión. ¿Sí? Aquí tenemos de los fragmentos. A veces el hueso es resistente, es flexible, no se fractura, se incurva. Y eso también es doloroso para el niño y tiene que ser tratado como una fractura, incurvaciones óseas. También tenemos la clasificación de Salter-Harris de las fracturas en los niños que tienen sus cartílagos de crecimiento. Esto es lo normal, aquí tenemos el cartílago, la metáfisis, la epífisis y el periósteo, ¿de acuerdo? La fractura de Salter-Harris tipo 1 es esta, que pasa a través del cartílago de crecimiento, 2 a través de la metáfisis y cartílago de crecimiento, la tipo 3 pasa a través del epífisis, del cartílago, de la metáfisis, y la tipo 4, lo mismo, pero también con componente intraarticular, y la tipo 5 es una compresión del cartílago de crecimiento y esto hace que ese hueso no crezca. Tiene que ser tratado porque está dañado el cartílago de crecimiento. Seguimos con más ejemplos de fracturas de la niñez. Esta, por ejemplo, es un cartílago de crecimiento, ¿sí? Y eso no confundir con fractura. Aquí tenemos más fracturas a nivel de la muñeca. Y vean la AP y miren la lateral. Importancia de las dos proyecciones. Es una fractura, luxación del carpo, ¿sí? Y aquí por resonancia magnética dijimos que la resonancia veía el cartílago, por lo tanto, esta es una fractura en los niños que atraviesa la epífisis y el cartílago de crecimiento. Y aquí lo estamos viendo muy clarito. Fracturas del niño maltratado, es que siempre hay, espero que sea cada vez menos, ¿no? Pero tenemos que saber como médicos detectarlas, sospecharlas. A mí me tocó una vez que vi las fracturas y bueno, así me fue por andarlo interpretando, pero lo seguiría haciendo, ¿no? Tuve que ir al Ministerio Público como iba a decir, no, fueron 3 veces, ¿no? Pero bueno, pues hay que, por ética nos corresponde decir si hay sospecha, ¿sí? Fracturas del niño maltratado que tienen gran especificidad en las metáfisis, en las fracturas, en las costillas, porque les dan patadas, en la escápula, en el esternón, en las apófisis espinosas, ¿sí? Moderada especificidad, pues, bueno, cuando son múltiples, de diferente antigüedad, ¿sí? Agudas, antiguas, etc. Y bueno, esta es una clavícula fracturada, si se ve. Y miren, para que vean los niños, no, perdón, para que vean, ay, por aquí está. Para que vean cómo se va formando el callo de fractura en la tibia y peroné. Este es un ejemplo, ¿no? El 2 de abril del 2010, ahí está, es una fractura con minuta, se llaman alas de mariposa, tanto de la tibia como del peroné, ¿sí? Aquí son, ¿qué? 13 días después. Miren cómo ya va sanando, ¿ven? Cuando deja de verse negro, o sea, radiolúcido, quiere decir que va sanando. Eso es ya se formó el coágulo y luego el callo óseo, primero es blando y después se va osificando poco a poco, ¿no? Entonces vemos que la curación va siendo adecuada. Un mes después, miren, ahí va la fractura ya, poco a poco sanando. Miren cómo hay reacción perióstica también, que está sanando. Aquí bueno, ya al final, esta es la evolución, ¿sí? Como poco a poco va sanando hasta llegar a consolidarse por completo y a remodelar el hueso.
¿De acuerdo? Pero esto es ya 3 años después. Eso sucede en los adultos. En los niños, miren, esta es muy antigua, pero esto fue en marzo su fractura. Y un año después, ¿qué tal? ¿Qué tal de fea estaba aquí la fractura? Y miren cómo quedó, ¿eh? Entonces los niños sanan muy rápido, son maquinaria nueva. Aquí, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice quién se ha fracturado? Este es el tiempo que tarda en sanar los diferentes huesos. ¿Quién me dice quién se ha fracturado y qué hueso se fracturó? ¿Nadie? Qué bueno. Yo, doctora. Yo fracturé ¿Quién la eres? muñeca. ¿Quién eres? El cubito. Radio. Yo, Cuarto y quinto, metacarpia en la mano, ¿ok? Ok, muy bien. Bueno, radio y cúbito, aquí podemos ver cuánto tardan en sanar, ¿ven? ¿Ya vieron? De 4 a 5 semanas. ¿Eso tardaste, doctor? ¿De que se fracturó radio y cúbito? Pues creo que sí, no recuerdo bien. Doctora. Más o menos estuve igual 2 meses, 3 con yeso. Sí, ¿verdad? De 4 a 5. Y es que también depende la fractura, ¿no? Si es más compleja, pues entonces tarda más. ¿Y los huesos del carpo, doctor? Ah, no, metacarpo, ¿me dijiste? 3 a 5 semanas, ¿de acuerdo? Esto es importante porque hay que ver, hay complicaciones de las fracturas. Una de las complicaciones se llama retraso en la consolidación, ya se tardó mucho, ¿no? Y es importante que sepamos, quienes interpretamos y los traumatólogos, cuánto es lo normal que ya debe estar sanando las fracturas. De todo aquí, díganme ustedes, cuáles tardan más y cuáles tardan menos? A ver, primero las que tardan, el hueso que tarda más en sanar. La cabeza del fémur. No, es que este está señalando más bien los huesos del carpo, mira. Este. 12 a 14 semanas los huesos del carpo. Y radio y cúbito distales también. ¿Y el que tarda menos? Clavícula. Clavícula. Clavícula, 3 a 4 semanas. ¿De acuerdo? Y bueno, a veces tienen que tratarse las fracturas con osteosíntesis, porque si no tardarían mucho en sanar, ¿no? Entonces, a veces tienen que ponerles, hay diferentes tipos de osteosíntesis, de clavos intramedulares, lo que considere el traumatólogo que es adecuado para esa fractura. Dentro de las complicaciones, pues les decía que es el retardo en la consolidación, que sería un ejemplo ¿no? Ya lleva mucho tiempo y no ha sanado. La no unión, bueno, aquí también lo estamos viendo, otro ejemplo en el que los bordes están escleróticos y se formó una nueva articulación, ¿ven? Es el cúbito fracturado, la diáfisis del cúbito, y nunca se van a hundir estos huesos, ya está blanco el borde esclerótico, ya está aquí, se formó una nueva articulación, es una complicación, esto se llama no unión, retraso en la consolidación, no unión. También se puede no unirse nunca, como en estas fracturas del escafoides, y necrosarse un fragmento porque no le llega adecuado riego sanguíneo. O bien que se infecte la fractura, sobre todo si son fracturas expuestas, abiertas, que hubo una herida y que el hueso se salió por ahí y entonces puede causar esta osteomielitis crónica. Son cortes transversales de la tibia, del fémur en este paciente. También está algo, distrofia de Sudeck, que son trastornos no se sabe exactamente por qué, pero se dice que hay componente vascular y nervioso. La extremidad donde hubo la fractura permanece con edema, con mucho dolor y con fenómenos de disestesis, ¿no? Escalofrío, frío, adormecimiento, en fin.
Vamos a ver por resonancia. En la placa simple solo vemos un poco de osteoporosis y en la resonancia magnética podemos ver como edema óseo. Miren, este es el astrágalo en T1 y el astrágalo edematoso en T2 y con derrame en su periferia. Cuando se crean fragmentos de grasa de la médula ósea del hueso al pulmón y depositarse y entonces nos da una embolia grasa. También pueden romperse los vasos sanguíneos, esta es una angiografía, y pueden romperse y hay que reparar los vasos sanguíneos. Si el músculo está machacado, si está muy dañado, muy traumatizado, puede no cicatrizar adecuadamente y cicatrizar con calcificaciones y a eso le llamamos miositis osificante, una complicación de las fracturas. También puede haber hematomas musculares, no todo es ruptura ósea. En el trauma musculoesquelético puede haber rupturas o hematomas musculares y esto los podemos ver por ultrasonido o por resonancia magnética, ¿sí? El anterior fue un ultrasonido y aquí tenemos el recto anterior que está roto. Miren, aquí vemos la zona de ruptura. Hay ruptura parcial, hay ruptura total. Más ejemplos, subluxación acromioclavicular y luxación anterior del húmero y escapular. Como ven, fue un trauma bastante fuerte, ¿no? Vean que la cabeza humeral no está en su lugar, que sería acá, en la cavidad glenoidea. Vean que aquí está la articulación acromioclavicular subluxada, ¿no? Y aquí la imagen en bombilla de la cabeza humeral. Fractura luxación, aquí además no solo hay luxación, sino también vemos un fragmento óseo que está fracturado. Diastasis de la... Estamos ya viendo ejemplos, ¿eh? Sínfisis del pubis separada, es una diastasis, ¿sí? A veces esto cursa con lesiones de la vejiga que está ahí junto, ¿no? Se le puso contraste a este paciente por medio de sonda Foley y no estaba rota la vejiga. Esta es una tomografía. Si hubiera salido el contraste, estuviera rota, ¿sí? Bursitis del iliosoas, seguimos viendo lesiones traumáticas. Aquí tenemos, dijimos que las bursas las podíamos ver por ultrasonido o resonancia, pero la bursa del iliosoas es más fácil verla por resonancia magnética. Las lesiones meniscales, ¿qué estudio tenemos para lesiones meniscales? Solamente resonancia. El ultrasonido no ve solo un pedazo, la porción periférica de los meniscos. Lo ideal para meniscos es resonancia magnética. ¿Sí? Ya vieron ustedes meniscos normales, ahora los vemos fracturados, miren, ahí está. O esta otra fractura, lo normal es que sean negros o hipointensos, este es un triángulo, cuerno anterior, corte sagital de resonancia T1, y vemos cuerno anterior del menisco, cuerpo del menisco normales, hipointensos o negros. Y vean aquí el cuerno posterior, cómo está, tiene una fractura. Y podemos, este es un menisco normal y aquí no está en su lugar el menisco. ¿Por qué? Porque se pasó para acá, se fracturó y se fue al centro de la articulación. Aquí anda, miren, en el centro, no está en su lugar. Hubo una ruptura del ligamento cruzado anterior y una fractura del menisco interno. Aquí veo el peroné, este es menisco externo, este es menisco interno. Meniscos, resonancia magnética, igual que ligamentos y tendones. Fractura articular del fémur distal con lipohemartrosis, miren. ¿Sí? Y aquí lo vemos si el paciente está acostado, como vemos los niveles de sangre y de grasa. Esa es una lipohemartrosis. Más ejemplos, como esta ruptura traumática de la aorta. Miren la radiografía, podrían decir que este paciente que viene de un traumatismo torácico penetrante, ¿se rompió la aorta? No, ¿verdad? No es fácil aquí con la radiografía, pero vemos ensanchado el mediastino, ¿sí? Por lo tanto, está indicado pedir tomografía y de una vez con contraste, ¿sí? Para pintar bien la aorta y ver si se está saliendo la sangre en su periferia y efectivamente, ¿sí? Vemos que aquí está, hay hemorragia, esta es la aorta. ¿Sí? Vean, hemorragia mediastinal y como la aorta lleva sangre a presión alta, pues también se va a la hemorragia en los pulmones o pueden ser estas imágenes contusiones pulmonares. Fractura del cuerpo en C5 y C6, 2,
Veo esta larguita, yo sé que este es 2, 3, 4, 5 y esto es 6, ¿de acuerdo? Miren aquí en un fragmento, aquí otro. Quiero saber con exactitud, me voy a la tomografía, ¿sí? Quiero ver con exactitud qué pasó con el hueso, me voy a la tomografía. Quiero ver cómo está la columna, la médula espinal, porque ahí en columna cervical está la médula espinal y con este fragmento, pues yo supongo que sí está lastimando la médula, que sé que está aquí. Me voy para saber si está lesionada la médula, me voy a la resonancia y aparentemente no, ¿verdad? Conserva su intensidad de señal. Indicaciones del ultrasonido abdominal en el paciente politraumatizado. Esta es una práctica que hacemos con ustedes cuando van en 9º o 10º, que espero que la pandemia nos deje hacer esta práctica. Y bueno, cuando hacemos ultrasonido abdominal en un paciente politraumatizado, pues cuando pensamos que haya lesión abdominal, ¿no? Si el politraumatizado está bajo nivel de conciencia y no nos puede decir si le duele o no el abdomen, si hay hipotensión no explicada, puede ser que esté sangrando en el abdomen, o un politraumatizado que va a ser intervenido con anestesia general. Hay que hacerle ultrasonido. Miren esta radiografía, ¿le ven alguna fractura? Aquí. ¿Sí? Pero entonces no sé bien. La cadera es una articulación compleja, por lo tanto está indicado pedirle rebanaditas, o sea, tomografía. Y miren, el acetábulo está fracturado, acá no podíamos decirlo con seguridad, y el techo acetabular está hecho pedacitos, ¿de acuerdo? Es muy importante la tomografía en articulaciones complejas. Detección de líquido libre intraperitoneal, así vemos, miren, aquí hay muy poquito, este es el hígado, eso lo vemos en la práctica, pero, ¿qué les digo? La práctica que vamos a hacer. Pero este es el hígado, este es un poco de líquido libre, y este es mucho líquido libre, y este es muchísimo líquido libre en peritoneo, es sangre. Se puede ver con ultrasonido. Trauma craneoencefálico craneal. Ya habíamos visto ejemplos, pero bueno, un repaso. Miren, esta es tomografía, ventana ósea, veo fracturas, 2, 3, ¿ya las vieron? Frontal. Y aguas, porque aquí está la tórcula, óseo venoso. Y veo fractura temporal, ¿de acuerdo? Veo un hematoma que ustedes díganme, ¿epidural, subdural o cómo? Epidural. Epidural. Muy bien, es biconvexo, es epidural. Veo una contusión hemorrágica en el lóbulo frontal, otra en el... Aquí como se ve en la periferia, me dibuja la periferia de los surcos y cisuras, entonces esta es hemorragia subaracnoidea, ¿de acuerdo? Esta es la hoz normal, que es un poquito blanca a veces, puede calcificar, y aquí veo también hemorragia subaracnoidea y hemorragia subaracnoidea en el tendorio, ¿de acuerdo? Hemorragia abdominal vista con tomografía, miren, roto el vaso. Qué importante es que la tomografía lleve contraste, ¿sí? Porque normalmente el vaso es gris y el hematoma también, entonces puedo no verlo, ¿sí? Pero si lleva contraste, miren, yo puedo saber dónde está la fractura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta